Invitamos a los niños que pasen para el aula 8 a su culto. Amén. Gloria al Señor. Amén. Quiero contarles que el día jueves estuve visitando al pastor Pablo y le manda muchos saludos a toda la congregación. Siempre que voy me pregunta por cada uno de ustedes, está este. Alguno no se acuerda el nombre, dice, pero se sienta acá, todo ahí lo adivinamos, ¿no? Pero bueno, reciban los saludos del pastor Pablo. El pastor David está predicando ahora en un aniversario en la zona sur. Y Natanael hoy viajó a Jujuy también para ministrar en un retiro de jóvenes. Así que ayer las mujeres estuvieron visitando Colonia Carolla, también allá, un hermoso tiempo, y así el reino es dinámico, el reino se mueve, ¿no? Y es la tarea nuestra dar a conocer a Dios en todos los ámbitos. Amén. Quiero agradecer a los varones también que esta mañana estuvieron ayudando. Estamos ahí arreglando el techo de la cocina, arreglando en la medida que se puede, colocando un cielo raso para luego pintar allá adentro y colocar unas estufas. He recibido quejas de las hermanas que estudian ahí, dice que tienen mucho frío. Así que bueno, lo estamos hermoseando para que no tengan frío las hermanas. Son bravas algunas hermanas, ¿eh? Se presentan sus quejas ahí nomás y son inflexibles. Quisiera, con la ayuda del Señor, transmitir un mensaje que no es fácil de predicarlo, pero sí entiendo que es necesario y que es necesario también la intervención del Espíritu Santo para que nos dé una revelación sobre este tema, pero por sobre todas las cosas para que nos muestre cuál es nuestra condición frente a este tema que quisiera hablar con la ayuda del Espíritu Santo en esta noche. Quisiera hablar sobre lo profundo de Dios, lo profundo que encierra la vida espiritual, y si pudiera marcar una diferencia, podríamos decir así, la necesidad de marcar una diferencia entre aquello que es superficial y aquello que es profundo. Si lo comparara en el ámbito natural, no es lo mismo, no es el mismo resultado cuando usted, por ejemplo, está limpiando su casa y hace una limpieza superficial a aquella limpieza profunda, ¿no? No es lo mismo un plumerito o un trapito por ahí que cuando se levanta con todas las pilas y levanta los muebles y baldea y saca los adornitos de ahí, los limpia uno por uno. No sé si se hará todavía eso, yo por ahí lo veo que lo hacen. Pero los resultados no son iguales. Porque el énfasis que vos le pones una cosa y el énfasis que le pones el otro, tenés resultados totalmente diferentes. No es lo mismo atender una situación que involucrarse con una situación, con una causa. Entonces, las cosas espirituales, fundamentalmente en Dios, no son para ser tratadas superficialmente y con liviandad, sino todo lo contrario, deben ser atendidas, tomadas en cuenta para poder llegar a las profundidades, a los misterios que Dios quiere revelarle a su iglesia. Lamentablemente, en las congregaciones está lleno de personas superficiales, personas que no entienden la esencia del Evangelio, y tristemente vos lo ves que pasan los años y sus vidas siguen ahí deambulando entre la incredulidad y la fe. Deambulando entre si este es mi lugar y no es este mi lugar, ¿no? El día jueves estuvimos con Claudia desayunando con unos pastores que nos contaban, ahora son pastores, ¿no? Pero antes han estado en todas las iglesias de Córdoba. Y se involucraban y servían, pero por H o por B terminaban saliendo. Iban a otra y estaban un tiempito y parecía que ahí era ese lugar y nuevamente para acá y para allá.
Y en todo ese tiempo que se pierde, esa inexactitud con respecto al reino, el único que prevalece son las tinieblas, y no debería ser así para con los hijos de Dios. Acompáñenme, por favor, vamos al Salmo 42. Vamos a leer este salmo, en donde es una oración. Es una oración que expresa el salmista su estado de ánimo, su circunstancia que está viviendo. Pero dice así: como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, alma mía. Aquí está diciendo el salmista: estoy sediento por tu presencia, Señor. Y lo compara con algo que él conocía en lo natural. Dice: así como el ciervo brama por las corrientes de agua, así clama mi alma por ti, Señor. En el verso 2 dice: mi alma tiene sed de Dios, sed del Dios vivo, lo aclara. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Fueron mis lágrimas, mi pan de día y de noche. Aquí está utilizando una metáfora. Está diciendo: mi alimento, mi comida de los días que estoy viviendo son lágrimas. Como lágrimas de día y de noche, las lágrimas son mi alimento. Mientras me dicen todos los días: ¿dónde está tu Dios? ¿No le ha pasado a usted vivir algunas circunstancias, unas adversidades una detrás de otra, y te dicen: pero ¿cómo te puede estar pasando esto a vos si vos vas a la iglesia? Si vos sos creyente. Dice: mientras me dicen todos los días: ¿dónde está tu Dios? Verso 4. Me acuerdo de estas cosas, dice. En esa angustia que él estaba viviendo, dice: me acuerdo, se acuerda de otro tiempo que él vivió en Dios. Y dice: y derramo mi alma dentro de mí. ¿De qué se acordaba el salmista? Dice: de cómo yo fui con la multitud y conduje hasta la casa de Dios. Entre voces de alegría y de alabanza, conduje al pueblo en fiesta. Está haciendo referencia cuando él llevó el arca a Jerusalén. ¿Se acuerda que él danzaba, que fue toda una fiesta? Fue un tiempo que él vivió. Y en este tiempo de angustia que él atravesaba, recordaba esos tiempos de Dios. Ese tiempo, dice, cuando yo danzaba, cuando iba con una multitud, cuando llevaba el arca de la casa de Dios, y había alabanza y había fiesta en el pueblo. Pero ahora estaba viviendo otras circunstancias. Verso 5 dice: ¿por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarte, salvación mía y Dios mío. ¿Qué estaba haciendo acá el salmista? Le estaba hablando desde su espíritu a su alma y le estaba diciendo: no entres en ansiedad. Espera en Dios, porque su trono todavía está firme, porque todavía en Él está la salida. Verso 6, Dios mío, mi alma está abatida. Realmente él estaba angustiado. Este salmo es poético, pero él estaba expresando de la situación de su corazón. Dice: Dios mío, mi alma está abatida en mí. Me acordé, por tanto, desde ti, desde la tierra de Jordán y desde los Hermonitas y desde el monte de Mizar. Y preste atención lo que dice en el verso 7. Dice: un abismo llama a otro a la voz de tus cascadas. Todas tus ondas y tus olas han pasado sobre mí. Pero de día mandará Jehová su misericordia y de noche su cántico estará conmigo. Y mi oración al Dios de mi vida. ¿A quién oraba? Al Dios de su vida. Diré a Dios: roca mía, ¿por qué te has olvidado de mí? ¿Por qué andaré yo enlutado por la opresión del enemigo? Como quien hiere mis huesos, mis enemigos me afrentan, diciéndome cada día nuevamente:
¿dónde está tu Dios? Verso 11. ¿Por qué te abates, oh alma mía, y por qué te turbas dentro de mí? Nuevamente, espera en Dios, porque aún he de alabarte, salvación mía y Dios mío. Este es un salmo poético y metafórico, como dije. Y en el verso 7 me llama la atención una expresión del salmista, una expresión muy profunda y la cual no es fácil comprender. En el diccionario bíblico la busqué y dice así: he aquí David expresa la profundidad de sus emociones, desde la altura del regocijo que a veces podemos experimentar hasta el valle de la depresión, donde podemos hallarnos abatidos por el dolor. Las palabras aquí utilizadas como abismo retratan las profundidades más profundas del mar. Básicamente, el salmista estaba atravesando una situación difícil, su alma estaba afligida, estaba triste, pero dice que él en medio de esa angustia clamaba al Dios vivo, porque sabía que si hay alguien que lo podía sacar de ese lugar, era ese Dios vivo a quien él estaba dirigiendo esta oración. Esta no era una oración superficial. Esta no era esa oración, Señor, te damos gracias por el día de hoy, por la comida que nos das, en el nombre de Jesús, amén. Esta era una oración profunda, derramando su alma, siendo sincero delante de Dios, como él se sentía. Y es perfectamente auténtico y legal orar así delante de Dios. Expresarle a Él cómo nos sentimos, pero sin perder la fe y la esperanza de que es Él el que nos puede sacar de esa situación de angustia. Me hace acordar la oración de Ana, ¿se acuerdan? La mamá de Samuel. Ahí en el templo dice que derramó su alma delante de Dios. Y cuando terminó de orar dice que se levantó y no tuvo más triste. Tampoco fue una oración superficial. Derramó su alma, dice la Biblia. Y si el Espíritu Santo nos ayuda, pudiéramos entender de la profundidad de esa oración. Vamos al Salmo 107, verso 23. Cosas profundas se escuchan, escritas en la palabra y que necesitamos entender. Dice: los que descienden al mar en naves y hacen negocios en las muchas aguas, ellos, o sea, los que se meten mar adentro, han visto las obras de Jehová y sus maravillas en las profundidades. Los que se animan a navegar en las aguas profundas de Dios son los que pueden ver sus maravillas. Nuevamente, los que se animan a navegar en las aguas profundas de Dios son los que pueden ver sus maravillas. Hay un precio que pagar. Y ese precio no está en lo superficial, no está en la liviandad, ese precio está en las profundidades que somos introducidos con una búsqueda sincera delante de Dios y a través de la intimidad en la oración. Como siempre decimos, de acá podemos ayudarlos, puedo escuchar los mejores mensajes, usted puede ir a los mejores congresos, pero la edificación real es en los tiempos de intimidad con Dios. Ahí como estaba el salmista, ahí como estaba Ana, derramando su alma delante de Dios. ¿Me está entendiendo, iglesia? Están un poco serios todos esta noche. Se necesita ser profundo en Dios para poder experimentar su poder y experimentar su plenitud. Ahora yo me preguntaba y se lo pregunto, ¿cómo podemos medir nuestro nivel de profundidad en Dios? Y ser genuinos con nosotros mismos. ¿Hasta dónde nos llega el gozo en un tiempo de prueba, en un tiempo de adversidad? ¿Hasta cuándo podemos adorar a Dios antes que la queja llegue? Antes que la incredulidad tome posesión de nuestro tiempo.
Siempre lo digo y los muchachos lo han experimentado. Cada vez que vamos a verlo al pastor Pablo, salimos viendo con nuestros ojos naturales la expresión del gozo, a pesar de la adversidad de 3 años ya postrado. ¿Hasta dónde llega nuestro nivel de fe en Dios? Acompáñeme, por favor, a la visión de Ezequiel, para que con la ayuda del Espíritu Santo podamos estar entendiendo la necesidad de ser profundos en Dios. Ezequiel capítulo 47, vamos a leer del verso 3 al verso 5. Antes de venir para acá, estábamos viendo un video con Claudia, un testimonio de un muchacho que llevaba 15 días sin consumir drogas y la pelea en ese tiempo de abstinencia. Y él daba testimonio de esto, decía: hoy hace frío, tenemos que ir a la iglesia con mi familia, llevo 15 días sin probar drogas y el auto no me arranca. Vamos a ir lo mismo a la iglesia, dice. Caminando, en colectivo, como sea, voy a ir lo mismo. Porque cuando yo salía a buscar drogas, yo no tenía excusa para la droga. Yo salía con lluvia, con viento, con plata, sin plata. Yo salía a buscar. Y ahora estoy peleando por mi vida, decía. Estoy peleando por la vida de mi familia. Así que tampoco voy a poner excusas y voy a ir a buscar al Dios que necesito. Voy a decir: wow. No es en lo superficial que se vence. El Señor está para ayudarnos, pero tenemos que sumergirnos en Él. Ezequiel capítulo 47, verso 3, dice: y salió el varón hacia el oriente, llevando un cordel en su mano, y midió 1000 codos. Esta es una visión que tiene, ¿no? Dice: y me hizo pasar por las aguas hasta los tobillos. Siempre cuando leemos esta historia, yo lo comparo que esa primera medida de agua en los tobillos es cuando una persona se entrega al Señor, cuando una persona es despertada en el mundo espiritual. Alguien le habló de Dios y pasa de muerte a vida porque entendió que hay una vida espiritual. Ese es el primer paso, el agua hasta los tobillos. Pero el Señor quiere que sigamos creciendo. Verso 4 dice: midió otros 1000 y me hizo pasar por las aguas ya hasta las rodillas. Yo lo comparo en un tiempo de crecimiento cuando ya la persona decide bautizarse y toma la decisión de seguir a Jesús. La segunda parte de este versículo dice: midió luego otros 1000 y me hizo pasar por las aguas, pero ya era hasta los lomos. Aquí es cuando las personas se introducen en el servicio del Señor y toman en serio la lectura de la palabra, porque es la palabra la que le va a ayudar a crecer. Pero hay un paso más en donde el Espíritu Santo quiere llevarnos, que está en el verso 5. Dice: midió otros 1000 codos y era ya un río que no se podía pasar, porque las aguas habían crecido de manera que el río no se podía pasar sino a nado. Esta es la profundidad que Dios tiene preparada para sus hijos, la vida en el Espíritu, donde ya no hacemos pie, donde ya no podemos manejarnos por nosotros mismos, sino que somos llevados por las aguas del Espíritu, en las profundidades, totalmente donde somos sumergidos por Dios y llevados a la plenitud del Evangelio. Es en este nivel de profundidad y de consagración donde las dudas desaparecen y el amor de Dios es perfeccionado en nosotros. ¿Cómo puede ser que hay personas de muchos años en el Señor y todavía tengan miedo a lo que les pueda suceder? Recién la pastora, cuando hablaba en la administración, hablaba de la necesidad de experimentar el amor de Dios y conocer en profundidad el amor de Dios. Esto es tremendo.
Cuando usted se meta con Dios para experimentar y conocer su amor, es tremendo lo que el Espíritu tiene para revelarnos en cuanto a esto. Y el perfeccionamiento de ese amor es el que va contrarrestando todo temor de lo que nos pueda suceder aquí en la vida. De la cual dicen los psicólogos, la mitad de las cosas no nos van a suceder, de las que tememos. El Señor ha dicho que nos ha amado con amor eterno. Nuestra mente finita no sabe hasta dónde llega eso. Nos amó con amor eterno. Pero el final del capítulo 13 de Corintios dice que en un tiempo todo va a cesar. Van a cesar las lenguas, van a cesar las profecías, pero el amor permanecerá, porque el amor es eterno. El amor trasciende esta vida y el amor es por la eternidad. Miren las profundidades de este amor que Dios nos ha sido dado como hijos, el cual muchos todavía no lo experimentamos y no lo conocemos. Te lo vuelvo a repetir, no es en lo superficial donde estas cosas se nos revelan. Vamos ahora al libro de Mateo. Aquí está la parábola del sembrador, donde habla de 4 tipos de tierra, ¿no? Pero dice el verso 18, oíd pues vosotros la parábola del sembrador. Verso 19, cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. En el verso 20 comienza a relatar otra tierra. Dice, el que fue sembrado en pedregales es aquel que oye la palabra y al momento la recibe con gozo. Pero luego, dice en el verso 21, no tiene raíz en sí misma, sino que es de corta duración. Pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. Esto se ve mucho y yo lo he vivido mucho tiempo. Vivir el evangelio desde las emociones. Reuniones gloriosas, canciones salmáticas, unos tiempos de gloria, aquí el día sábado, el día domingo y el lunes. Ni siquiera me acordaba de qué se había predicado. Porque todo eso, como dice aquí la palabra, fue superficialmente. No tenía raíz la semilla. Entonces dice, cuando vino el afán, cuando vino las adversidades, cuando vino la aflicción, cuando viene el tropiezo, esa semilla que no tenía profundidad, se secó, se murió. Fue solo emocional. Te voy a decir algo que ojalá el Espíritu Santo te lo haga entender. Las emociones son superficiales. Natanael habló algo del domingo pasado del sábado pasado, perdón. Hay un dicho que dice que a veces cuando estamos enojados, las emociones están a flor de piel. Pero el espíritu en el cual nosotros debemos ser edificados es algo mucho más profundo. Es algo mucho más profundo. Por eso es que mientras somos niños espirituales, a veces comenzamos este caminar en el Señor en las emociones. Pero ese no es nuestra meta. Nuestra meta es que el espíritu sea edificado. Pero eso es algo más profundo. Eso tenemos que sumergirnos hasta los lomos, que me dice la palabra de Dios. Vamos a ver el trabajo de la palabra de Dios en esto, en las profundidades. Hebreos 4:12. Dice, porque la palabra de Dios, este versículo es muy conocido, usted lo sabe, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que espada de 2 filos y penetra, se va a lo profundo, se va a lo interior de nosotros, hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y ahí separa, discierne
lo que es del alma y lo que es del espíritu. Ese es el trabajo que hace la palabra de Dios en esas almas sedientas que braman por ser edificadas en Dios. Lo más profundo que hay en nosotros es el espíritu. Por eso que la palabra tiene que penetrar, tiene que atravesar las emociones y llegar hasta el espíritu, lo más profundo de nuestro ser, para separar lo almático de lo que es verdaderamente espiritual. Por eso es que la palabra no se puede leer así a la ligera. A la palabra hay que dedicarle un tiempo. A la palabra, para entenderla, tenemos que pedir la ayuda del Espíritu Santo. El Señor dijo: mis palabras son espíritu y son vida. Si yo leo superficialmente la palabra, o si ni siquiera busco la ayuda del Espíritu Santo, lo único que estoy leyendo un libro, unas lindas historias. Necesitamos conocer el espíritu de la palabra, pero que está en las profundidades. Y wow, cuando el Espíritu te revela esas profundidades, podés entender miles de cosas que antes no la entendías. La edificación y el poder de transformación de la palabra llega a lo profundo de nuestro corazón. Y en esto es la oración en la intimidad donde nos ayuda para ser corregidos, para ser direccionados y, si es necesario, quebrantados, como estábamos viendo en los devocionales esta semana. El poder transformador de la palabra de Dios es desde nuestro interior hacia afuera. Por eso dice que en el nuevo pacto la palabra ya está en nuestra mente y en nuestros corazones. Lo que hacemos es que luego eso tome vida en cada uno de nosotros. Primera de Corintios 2, verso 10 al 14. Dice: pero Dios, hablando de los misterios del reino, el apóstol Pablo dice, nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. ¿Se da cuenta que usted y yo no podemos llegar a ningún lado si no es por el Espíritu de Dios? Porque es el Espíritu de Dios que escudriña hasta lo más profundo, dice. Porque ¿quién sabe de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. En el verso 13, un poquito más adelante, dice, vamos a leer del 12 nomás. Dice: y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios. ¿Para qué? Para que sepamos todo lo que se nos ha concedido. Lo dije hace un rato, no podemos temer nada en esta vida, porque se nos ha concedido un amor que contrarresta todo temor en nuestras vidas. Acá dice que el Espíritu cumple esa función para que sepamos lo que Dios ya nos ha concedido. Por lo cual también hablamos, dice el apóstol Pablo, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Pero el hombre natural, podríamos decirle el hombre superficial, no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Nuevamente, el Espíritu escudriña lo profundo. ¿Va entendiendo, iglesia? No es en las emociones, es en el Espíritu. Pero para conocer, para entender, para vivir una vida en el Espíritu, tenemos que sumergirnos en las cosas de Dios y no tan solo trabajarlo al nivel de las emociones. Pedro, el discípulo de Jesús, era un tipo muy temperamental, pero luego que se encontró con el Espíritu Santo, fue más espiritual. Primero era temperamental, ahora fue más espiritual. Y llevó adelante la tarea encomendada. Hermanos, personas profundas en el Señor son personas profundas en el Espíritu. Vamos a otra expresión del apóstol Pablo. Una exclamación.
Romanos 11, verso 33. Dice: oh profundidad de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios, cuán insondables son tus juicios e inescrutables sus caminos. Yo creo que Pablo se paró en un momento de su vida y con todo lo que él sabía, con todo lo que había vivido, con todo lo que él había estudiado, un día tuvo que rendirse delante de Dios y decir: la verdad, Señor, que soy una hormiga delante tuyo. Cuán inescrutables son tus caminos, cuán insondables es tu poder, cuán grande son las riquezas de tu sabiduría y de tu ciencia. Muchas cosas en Dios para nosotros son un misterio. Por eso el escudriñar la palabra nos ayuda a entender y a conocer la esencia de Dios. El Salmo 195 dice: lumbrera es a mis pies tu palabra. Necesitamos ser alumbrados por el Espíritu Santo para entender las cosas que nos toca vivir y la que el Espíritu nos quiere mostrar. Es el Espíritu Santo el que nos permite ver, el que quita vela de nosotros. Pero te lo vuelvo a repetir, esto no se logra con una vida espiritual superficial. Esto se logra en una búsqueda, en una manifestación de sed y de hambre profunda por las cosas de Dios. Y Él, en su soberana voluntad, nos va a ir añadiendo luz, nos va a ir añadiendo un conocimiento progresivo de acuerdo a lo que usted y yo necesitamos. Hermanos, los superficiales son eternos niños espirituales. Y yo quiero confesarle que estuve 25 años al lado del pastor David. Y recién cuando asumo el pastorado yo me meto en las cosas profundas de Dios. Viví 25 años en lo superficial. Por eso hay que muchas cosas que no le entendía. Por eso hay muchas cosas que las hacíamos porque creía que las tenía que hacer. Inclusive en los primeros años del pastorado vivimos de esa forma. Pero cuando me metí con Dios, cuando empecé a escuchar su voz, cuando entendí que estamos bajo un propósito eterno, cuando entendí que las cosas no las hacemos porque nos parece que está bien, sino que corremos y manifestamos una voluntad, ya todo es diferente. Hay una naturaleza que fluye desde Dios. Miren una situación que se presenta y la relata aquí en la Biblia. Le dije que los superficiales son eternos niños espirituales. Hebreos 5, verso 11. El autor de Hebreos le habla al auditorio y le dice esto: acerca de esto tengo mucho que decir y difícil de explicar, por cuanto se han hecho tardos para oír. El autor de Hebreos quería enseñarles algo más, pero se encontraba con un auditorio de niñez espiritual. ¿Por qué? No porque Dios no le había querido dar crecimiento, sino porque ellos se habían hecho tardos para oír. Todo lo que habían recibido antes había entrado por una oreja y había salido por la otra. Verso 12. Porque ya habiendo transcurrido un tiempo, y esto es lo que les hablaba yo que pasa, y me pasó a mí durante muchos años, porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo tenéis necesidad de que se les vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios. Ya habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. ¿Cuántas personas a veces tenemos que recordarle qué es la fe, por qué se han bautizado, por qué hay que diezmar, por qué hay que ofrendar, por qué hay que compartir la palabra? Los rudimentos, dice acá. Habiendo pasado un tiempo y esperando algunos frutos, todavía tenemos que seguir con lo mismo. Verso 13. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia. ¿Por qué? Porque es niño. Verso 14. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez,
para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Acá dice que el autor de Hebreo quería compartirles algunas cosas más profundas. El contexto de esto, cuando se los dice, es cuando el autor de Hebreos quería explicarle el sacerdocio de Melquisedec. Ellos habían vivido muchos años en el sacerdocio arónico, pero ahora estaban en un nuevo tiempo, en un nuevo pacto, en un nuevo sacerdocio, en una nueva ley. Algunos teólogos dicen que por la niñez espiritual de este grupo hay revelaciones que a nosotros la iglesia todavía no han sido dadas. Porque había mucho que decir, dice ahí el autor. Tengo mucho que compartirles a ustedes de este sacerdocio de Melquisedec, del sumo sacerdote que es Cristo ahora en sus vidas. Pero me encuentro con ustedes que todavía tienen necesidad de leche y no puedo compartirles algo sólido. ¿Se dan cuenta la importancia y la trascendencia que es para el reino de Dios de que maduremos? De que dejemos lo superficial y vano de la vida para podernos enfocar en el camino que nosotros elegimos seguir en el Señor. Efesios 3, verso 17. Otra oración apostólica. Arraigados en su amor. Efesios 3, 17. Dice la oración del apóstol Pablo: para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados nuevamente en ese amor. Arraigados. Está hablando de una planta, de raíces. Cimentados, está hablando de una construcción. Arraigados y cimentados en amor, sean plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál es la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento. ¿Para qué? Para que sean llenos de toda plenitud de Dios. Nombra las dimensiones del amor. Y la oración del apóstol era que ustedes puedan tener revelación del Cristo que les habita y del amor que hemos sido alcanzados, que puedan entender las dimensiones de ese amor, que luego en la última parte del libro de Romanos dice que ese amor, nadie puede alejarnos de ese amor. Ni lo creado, ni lo que va a venir, nada puede separarnos de ese amor. Hermanos, todo en Dios es profundo, pero necesitamos la ayuda del Espíritu Santo para poder discernir esta palabra y este amor, arraigados y cimentados en su amor. Amén. Lo invito a ponerse de pie, invito a los músicos que pasen. Hermanos, lo profundo de Dios no se conoce con venir una sola vez por semana a escuchar un mensaje. Lo profundo de Dios se edifica diariamente, en tiempos de intimidad, en tiempos de palabra. Yo les comentaba recién de este matrimonio con el cual desayunábamos el jueves. Cuánta pérdida de tiempo, cuánta inexactitud en sus vidas, cuánto dolor, cuántas lágrimas se habrían ahorrado si verdaderamente hubieran buscado a Dios con todo su corazón, con toda su alma, para buscar su voluntad y hacer lo que Él quiere para con cada uno de nosotros. Lo profundo de Dios es una búsqueda constante y sedienta por su verdad. Como lo exclamaba el salmista: tengo hambre de ti, mi alma tiene sed del Dios vivo. Oro para que el Espíritu Santo
nos dé entendimiento de la necesidad de avanzar en Dios. Con esto no te estoy diciendo que sirvas más, que te estoy diciendo que busques a Él, que te metas con Él cada día más, para que Él te revele. ¿Saben qué? En nosotros hay una parte visible, pero también hay una parte de nosotros que no se ve. Y eso que no se ve son las raíces que tenemos en Dios. Y esas raíces están conformadas por las convicciones. Esas raíces están conformadas por nuestra fe en el Señor. Y esas raíces son las que nos van a sostener en tiempos de adversidad. Y los tiempos profundos de Dios es donde también descansa nuestra fe. Lo superficial es pasajero, es temporal y tiene fecha de vencimiento. Pero debemos entender lo que se nos ha otorgado en la cruz. ¿Saben qué? El pueblo de Dios, el pueblo elegido por Dios, no pudo discernir la obra del Mesías. No pudieron ver lo que Jesús venía a hacer aquí en la tierra. Porque en lo superficial que ellos vivían, lo único que pensaban era en ser librados de Roma, ser librados de los impuestos. Ellos querían reducir la obra redentora de la cruz tan solo para ser librados de lo que estaban viviendo momentáneamente. Pero Jesús venía para algo más profundo. Jesús venía para algo más trascendente, que iba no solamente ser liberados del pecado en esta tierra, sino darnos una vida eterna. Y entender la profundidad de la obra de la cruz a veces nos puede llevar años, pero es necesario saber todo lo que se nos ha otorgado. Si no, simplemente cada día vamos a estar así como estaban los judíos, esperando que hoy Dios nos salve de la boleta de la luz, que mañana el Señor nos salve del arreglo del auto, sin poder disfrutar de las cosas eternas, de aquello que trasciende esta vida y por la cual verdaderamente Jesús dio su vida por su iglesia. Lo vuelvo a repetir, muchas cosas en Dios son un misterio, y misterios muy profundos que solamente podremos discernir cuando nos introducimos en esas cámaras secretas. ¿Habrá alguien que ha entendido este mensaje esta noche? ¿Habrá alguien que quiere salir de esa situación o quiere ingresar en una posición más? Yo quiero invitarlos que hagamos un altar. Ustedes saben que no siempre llamo un altar, pero creo que esta palabra amerita un altar, para que el Espíritu Santo nos siga revelando, siga trabajando en nosotros, nos muestre cuál es nuestra condición delante de Él. Y si hay algo que corregir, lo haga. No nos presentamos aquí en un altar con una formalidad, nos presentamos como un sacrificio vivo delante de Él, para decirle: Señor, si hay algo más que no está en orden en mi vida, acá estoy. Haz lo que quieras, háblame, pero hacelo. No hay por cosa creer en nosotros mismos que no nos hace falta nada, y resistirnos a las palabras del Espíritu Santo. Yo los invito a que pasen aquí adelante, y yo primero, al igual que ustedes, me voy a presentar en este altar. Y mientras los chicos nos dirigen en una adoración, yo quiero animarte que este tiempo acá en el altar sea un tiempo tuyo con Dios. No esperes que yo te dirija en una oración, no esperes que ellos te dirijan en una canción. Que sea un tiempo de franqueza para con el Señor. Que sea un tiempo de derramar tu alma como lo hizo la mamá de Samuel. Que sea un tiempo como el salmista. Vengan más adelante porque hay hermanos que no pueden pasar. Vengan un poquito más adelante. Que sea un tiempo donde sea una oración genuina. Señor, haceme ver lo que todavía no veo. Haceme entender lo que todavía no entiendo, porque tu palabra dice que yo he sido hecho perfecto delante de ti. Y esa es una obra del Espíritu Santo en cada uno de nosotros. Una obra que le va a responder a un corazón sediento, a un corazón humillado. Adoremos al Señor y permitamos que sea su Espíritu
el que nos ministre y concluya esta palabra. Despierta mi espíritu, activa en mí lo que diseñaste en la eternidad. Despierta mi espíritu, activa en mí lo que diseñaste en la eternidad. Tu espíritu me conduce, tu espíritu me enseña, tu espíritu me revela más de ti en mí. Tu espíritu me conduce, tu espíritu me enseña. Queremos todo de ti, Señor. Queremos esas profundidades. Queremos entender esos misterios. Y es tu espíritu que nos lleva hasta lo más profundo de Dios. Señor, quiero ese espíritu gobernando dentro de mí. Quiero ese espíritu por encima de mis emociones. Quiero sumergirme en ti. Llévame más profundo. Quiero conocer tu corazón. Llévame más profundo. Quiero sumergirme en ti. Sí, Señor. Despierta mi espíritu, activa en mí lo que diseñaste en la eternidad. Despierta mi espíritu, activa en mí lo que diseñaste en la eternidad. Tu espíritu me conduce, tu espíritu me enseña, tu espíritu me revela más de ti en mí. Tu espíritu me conduce, tu espíritu me enseña. Habla con el Señor ahí donde estás. Habla. Derrama tu corazón delante de Él. Pedile que te lleve esas profundidades, a esas cámaras secretas. Que sea quitado todo velo de incredulidad. Que sea quitado todo aquello que no pertenece a Él. Llévame más profundo. Quiero sumergirme en ti. Llévame más profundo. Quiero conocer tu corazón. Llévame más profundo. Quiero sumergirme en ti. Llévame más profundo. Quiero conocer tu corazón. Sí, Señor. Llévame más profundo. Te animo que alces tus manos al cielo. Quiero sumergirme Padre, en el nombre de en ti. Jesús, mira las manos levantadas, Señor, en esta noche. Mira los corazones, Señor, porque tu espíritu conoce lo más profundo de cada uno de nosotros, Señor. Señor, mira nuestra necesidad de ti, Padre, en esta noche. Mira esos corazones sedientos de entender todo lo que tú nos has otorgado en la cruz, Señor. Señor, y que no dejemos ya de claudicar entre la verdad y el engaño, Señor. Que dejemos de claudicar entre la fe, de creer en ti, Señor, o creer de que hay otra persona que gobierna nuestras vidas. Hemos entregado nuestro corazón a ti, estamos bajo tu señorío y tú has prometido acompañarnos hasta los días. Tú has comprometido a proveernos todo lo que necesitamos. Y también nos has dado una esperanza de gloria, Señor. Nos has dado una eternidad contigo.
Señor, ayúdanos a entender todo lo eterno que hemos recibido en nuestras vidas, todo lo eterno que podemos exponer en las generaciones que vienen más adelante, Señor. Que no solamente fijemos los ojos en lo temporal y en lo que necesitamos, sino en lo que nos ha sido otorgado a través de la cruz, Señor. Señor, que esas raíces se hagan profundas y fuertes en ti, como dice el apóstol, arraigados y cimentados en Cristo, arraigados y cimentados en ese amor, Padre, en el nombre de Jesús. Adora al Señor, adora, adora. Alza tus labios, clama a Dios, clama como el salmista, que sabía quién lo podía sacar de ese pozo. Yo no puedo hacer nada por ti, pero el Espíritu Santo, cuando encuentre un corazón sediento, un corazón genuino, ahí obra en la profundidad. Quiero conocer tu corazón, llévame más profundo, quiero sumergirme en ti. Señor, oramos por aquellos que están dentro de las congregaciones, pero no pueden entender la profundidad de tu amor. Todavía no han podido entender la profundidad de la salvación, Señor. Oramos en el nombre de Jesús para que puedan tener un encuentro contigo, Señor. Para que puedan tener un encuentro con tu Espíritu Santo. Y sea tu Espíritu Santo trayendo revelación de todo lo otorgado en la cruz, Señor. Padre, oramos para que en tu bondad no permanezcan ni un segundo más bajo esos mantos de engaño, sino que tu verdad sea revelada en sus corazones, Señor. Que puedan ser despertados a libertad y luego en dependencia permanecer en esa libertad, Señor. Padre, oramos por aquellos que están lejos de tu casa, Señor. Por aquellos que se fueron al mundo porque no lograron comprender y no lograron verte, Señor. En el nombre de Jesús oramos por ellos también, Señor. Para que tu Espíritu Santo, Señor, aún en lo profundo de su ser, Señor, obre conforme a tu voluntad y conforme a la multitud de tus misericordias, Señor. Padre, en el nombre de Jesús oramos para que tu iglesia pueda estar preparada para la llegada del novio, Señor. Y que no nos encuentre en la niñez, que no nos encuentre sin entender todavía todo lo que tú has expresado en tu amor por cada uno de nosotros. Espíritu Santo, confío en tu obra, en los corazones genuinos. Confío en tu obra, en los corazones enseñables, en aquellos que decimos, heme aquí, Señor. Heme aquí, Señor, y haz conmigo lo que quieras. Que esto no se trata de nuestra fuerza, sino que se trata de tu Espíritu Santo. No es con ejército, no es con espada, es con el Espíritu de Dios sobre nuestras vidas. Señor, llévame más profundo como estamos cantando. Llévame, llévame más profundo en ti. Más profundo en ti, Señor. Llévame más profundo. Quiero conocer tu corazón. Llévame más profundo. Quiero sumergirme en ti. Llévame más profundo, quiero conocer tu corazón. Llévame más profundo, quiero sumergirme en ti más y más. Llévame más profundo, quiero conocer tu corazón. Llévame más profundo, quiero sumergirme en ti. Aleluya. Abraza a algún hermano, abraza a alguna hermana y desealo, bendecilo. Deseo que conozcas a Dios en profundidad. Decíselo. Deseo que conozcas los misterios del reino. Deseo que puedas ser pleno y ser lleno en Él.
Bendecilo, deseale ese buen deseo en Dios. Deseo que les conozcas. Deseo que toda incredulidad sea quitada de tu corazón.